Puede que a nosotros no nos guste, pero eso es lo que está diciendo la Biblia. Y hay un caso muy interesante en el Antiguo Testamento que me llama la atención sobremanera, y es cuando hay un problema en la casa de Abraham porque Agar incomoda a Sara y a Isaac. Y un día cualquiera se levanta Sara muy incómoda y le dice a Abraham: bueno, Abraham, hoy es un día de decisión. ¿Te quedas con ella e Ismael o te quedas conmigo, Isaac? Y para Abraham fue un problema muy serio. Abraham se incomodó, no le gustó para nada lo que estaba planteando Sara. Pero Dios interviene, porque esa es la ventaja de un hogar estar establecido bajo la voluntad de Dios, de tener a Dios como el punto de partida, como el punto de llegada. Cuando Abraham se siente incómodo por lo que se le ha dicho, ¿sabe qué hace Dios? Viene y le dice a Abraham: Abraham, haga lo que Sara, su mujer, le diga. ¿Cómo le parece? Haga lo que Sara, su mujer, le diga, con respecto a la temática que estaba manejando en el momento. Que no tenga la dirección de Dios, no va a esperar que Dios le hable, va a tomar sus propias decisiones a costa del daño tan grande que se pueda dar. Y Dios le dice a Abraham: hágalo, y no se preocupe por Agar y su hijo, porque también voy a hacer de él una nación grande. Pero es que en Isaac es donde están las promesas. Así que, por favor, escuche a Sara. ¿No le parece a usted muy interesante cómo Dios interviene para hacerle saber a Abraham que no siempre el hombre tiene ¿qué? La razón? Y acuérdense que Dios, en su saber, está interesado en que el hombre como la mujer, en el momento que le corresponda perder, pierda. Yo siempre he creído que la vida es como un juego, donde uno tiene que estar dispuesto a perder o a ganar. Consciente que el que no esté dispuesto a perder no tiene derecho a ganar. Usted y yo estamos llamados a aprender en un momento determinado a perder. Aunque en el hogar, por mucho que yo pierda, en aras de consolidar mi relación, yo al final resulto ganando. Porque hay algo que debe de tener en cuenta los que se casan, y es que cuando el hombre se casa pierde el 99% de su vida. Eso pierde el hombre cuando se casa, el 99%. La mujer pierde el 1%. ¿Quién pierde más? ¿La mujer o el hombre? Seguramente que si armamos una discusión, dicen las mujeres, nosotras perdemos más. Pero si ustedes miran la razón, el orden de las cosas, ustedes se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Díganme qué es lo más valioso para el hombre. ¿Qué es lo más valioso para el hombre? ¿Qué? La libertad. Eso es lo más valioso para el hombre. Cuando un hombre se casa, ¿pierde qué? La libertad. Es lo más valioso del hombre, la libertad. Pero ¿qué pierde la mujer? Si siempre estuvo sujeta a papá y mamá. ¿Dónde está Enriqueta? ¿Por qué no viene? Le espero hasta las 7, son 5 minutos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se demora? ¿Con quién se quedó hablando? ¿La mantienen qué? Controlada. ¿O no? Pero aquí encontré al hombre soltero. Se larga para donde quiere, hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, compra lo que quiere, regala si quiere. ¿Quién le dice nada?
Nadie, es que es el hombre. Pero a la mujer siempre la han tenido ¿qué? Controlada. Es nuestra cultura y ni modo de cambiarla. Así es la cultura nuestra. ¿Y qué vamos a hacer? Así que cuando el hombre se casa, pierde lo más valioso, que es su libertad. La mujer deja de estar sujeta aquí a papá y mamá. ¿Para qué? Para seguir sujeta a un tipo que se apareció en el camino. Es más, ni era de por ahí de la región. Apareció. Entonces ahora, el hombre que hacía lo que quería, ya no puede. Porque ahorita ya lo controlan a él. ¿A dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿A qué horas viene? ¿Con quién está? ¿Por qué se demora? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué es lo que aquí tenemos que aprender a aceptar? Que cuando el hombre se casa, debe de saber que se murió. Yo siempre he creído que el mejor matrimonio lo conforman un par de muertos. Es decir, él pierde su voluntad y ella también. Eso es lo que dice la Escritura. El hombre no tiene potestad sobre sí, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre sí, sino el marido. Entonces, ¿están vivos o están muertos? Están muertos. Porque si yo no puedo hacer lo que quiero, si ella no puede hacer lo que quiere, ¿cómo están? Muertos. Y es de la única manera que un matrimonio va a funcionar. Si no es así, no funciona. El hombre que se casa y quiere seguir como soltero, se equivocó. La mujer que se casa y no quiere estar sometida a ese control de su marido, pues las cosas no funcionan. Y ahí es donde tenemos el problema, que a diario uno escucha a las personas diciendo: es que yo no lo entiendo, yo no la entiendo. No, aquí no se trata que lo entienda o la entienda. Aquí se trata que ya usted no vive para sí, ni él vive para sí. Vive él para ella, ella para él, y eso es todo. Hasta que el hombre y la mujer no entiendan su rol, no van a poder sacar adelante esa empresa llamada hogar. Que no nos gustan las reglas, pero ¿quién vive sin reglas? Búscame un solo hombre en el mundo que viva sin reglas. Lo habrá, lo has conocido, no existe. El empleado tiene que someterse a las reglas de la empresa. El que maneja automóvil tiene que someterse a las reglas de tránsito. Los estudiantes tienen que someterse al reglamento del colegio, de la universidad. Los congresistas se tienen que someter al reglamento del Congreso. El presidente tiene que someterse a las leyes. ¿No han oído decir que han destituido presidentes? ¿Y por qué los han destituido? Porque han violado las reglas. Porque no se han sometido a las reglas. A veces a nosotros que somos cristianos queremos vivir sin reglas, y ahí no se puede vivir así, porque seríamos, yo qué sé, en el campo social una anarquía donde todo el mundo hace lo que quiere, y esto sería una locura si no hubiesen reglas. Dios ha establecido unas reglas en el matrimonio, que son las que el hombre debe de cumplir y la mujer debe de cumplir. Cuando el hombre no cumple con ellas, las cosas no funcionan. Cuando la mujer no cumple con esas reglas, las cosas no van a funcionar. Entonces miremos lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Abran el capítulo 5, háganme el favor, porque la idea es que aprovechemos este rato que tenemos aquí. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Entonces Dios establece reglas para la mujer. ¿Cuáles son? El verso 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el apóstol Pablo explica la razón: porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Ahí está la regla que Dios le pone ¿a quién? A las mujeres. Esta es la normatividad que la mujer debe de cumplir. Entonces la mujer dice, no, es que es muy complicado uno estar sujeto, porque a las mujeres no les gusta sujetarse, no les gusta. Ellas quieren hacer lo que ellas piensan, ¿cierto que sí? Es la verdad. Y tienen razón, porque ¿a quién le va a gustar hacer lo que tú quieras? Es apenas una ley natural que yo quiera hacer lo que yo quiera. Pero hay una regla que Dios establece. Y es que la mujer se sujete al marido. Y le parece muy difícil sujetarse al marido. A mí no me parece. ¿Qué dicen, hermanas? Muy complicado. Pero uno que tiene que sujetarse. Pero ¿cuál es el problema? Ahorita se va a dar cuenta que es más complicado lo que Dios le pide al hombre que a la mujer. A mí me parece muy fácil lo que Dios le pide a la mujer, que se sujete. Eso es facilito. Enriqueta, vaya, vaya. Venga, venga. Siéntese, siéntese. Párese, párese. Acuéstese, acuéstese. Compre, compre. Venda, venda. ¿Cuál es el problema? Eso es facilito. ¿O no? No, de verdad es facilito. A mí me parece mucho más complicado lo que Dios le pide al hombre. Porque es que mire lo que Dios le pide a Absalón, al hermano Jorge Salón, lo que Dios le pide. Jorge Salón, si se enferma Marta y va al hospital y el médico le dice que el problema es del corazón y que lo único que sirve ahí es un trasplante y que el único corazón que sirve es el suyo, usted debe darle el corazón para que Marta viva. Eso es lo que dice. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo ¿qué? Amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Cómo le parece? ¿Qué es más complicado? Dígame la verdad, sean honestos. ¿Es más complicado sujetarse o es más complicado lo que Dios le pide al hombre? Honestamente, ¿qué dicen? Yo quiero ir a las mujeres. ¿Qué es más? ¿A quién se le exige más? ¿Al hombre o a la mujer? Claro, al hombre. A la mujer solo le dice, sujétese, obedezca. Pero es que al hombre le dice, ve, si vas al oftalmólogo y te dice que tu mujer va a perder un ojo y que la solución es que le dones tu ojo, entonces el hermano le dice, claro doctor, aquí está, sáquelo y colóqueselo. ¿Será fácil? ¿Qué es más complicado? ¿Que me saque el corazón para dárselo a mi mujer o que le pida a la mujer que haga algo y ella lo haga? ¿Qué es más complicado? Entonces ahí es donde radica el problema del por qué los hogares no funcionan. Porque es que el hombre no ha entendido su lugar. Y cuando el hombre no ha entendido, no hace lo que tiene que hacer, entonces hay un descontrol. O cuando la mujer no hace lo que tiene que hacer, hay un descontrol. Pero si el hombre hace como Dios manda y la mujer hace como Dios manda, el hogar funcionará a las mil maravillas. Y la palabra divorcio no va a aparecer. La palabra separación no va a aparecer. La palabra partamos los hijos como se parten los cerdos. El negro para usted, el blanco para mí, el manchado para usted, el café para mí. Eso no va a pasar en la familia. Pero ¿por qué hoy viven peleando las parejas, partiendo los hijos como si fuesen pollos? Porque el hombre no ha cumplido con lo que Dios le demanda. Porque la mujer no ha cumplido con lo que Dios le demanda. Pero aquí tenemos una ventaja. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros. Es que parta de ahí.
¿Qué es lo que dice la Escritura? Crucificado juntamente estoy con, díganlo. Y ya no vivo ¿quién? Yo. ¿Quién vive? ¿A dónde? Y ahora lo que vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se sobreentiende que si usted ha muerto y que ya vive Cristo en usted, no debe de quedarle complicado hacer lo que Dios manda. Pero mire usted, Dios dice que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo. Y aclara, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y ¿qué? Y lo sustenta. Entonces el hombre compra las mejores lociones, el vestido de marca, los zapatos de marca para él, y a la señora va al almacén donde venden la tela por kilos. ¿Ah? Entonces está amando a la mujer como él, para él todo lo mejor, pero para ella ¿qué? Lo peor. ¿Estará amando a la mujer como Dios le manda? ¿Qué dice? Dios dice que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y si su mujer está con una fiebre elevadísima, usted se va a hacer un negocio y la deja a ella que se muera ahí. ¿Estará amándola como Dios le manda? Si usted ama a su mujer como a usted mismo, como se ama a usted mismo, y hace cosas que Dios prohíbe y que afectan a su compañera, ¿estará amándola de verdad como Dios le manda a usted? No se le olvide, estimado hermano, que usted es la cabeza del hogar. Y si la cabeza está enferma, ¿qué puede pasar con el cuerpo? ¿Alguna vez a usted le ha dolido la cabeza? ¿A cuánto les ha dolido la cabeza? Levanten la mano a los que les... Felicitaciones, a mí también. Y eso es parte de la vida. Y cuando a usted le duele la cabeza, si se tropieza, ¿a dónde lleva la mano? ¿Y por qué? Hermano, casi siempre nuestros hogares fallan porque somos como ese hombre del Antiguo Testamento, ¿lo recuerdas? Dios les da un hijo después de que no podían tener. Y ahora el muchacho se ha ido para el campo a trabajar con el papá. Y resulta que le ha dado un dolor de cabeza al muchacho. ¿Y qué hace el padre de familia? Váyase para donde la mamá. ¿Cuál debió de ser el deber del padre de familia? ¿Qué debió de haber hecho él? Paro el trabajo y me voy y llevo el muchacho, porque es mi hijo. Pero no, es que a mí no me importa, eso es cosa de la mamá, ¿cierto? A veces a nosotros nos pasa eso. Entonces, si la cabeza no funciona, no esperemos que el cuerpo, que es la esposa y la familia, funcionen. De la única manera que esto funciona es cuando usted y yo hacemos lo que Dios manda. Porque cuando el hombre y la mujer hacen lo que Dios manda, deponen su orgullo, deponen su clase, deponen el apellido, deponen lo que sea, porque lo único que les importa es hacer lo que Dios manda. Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Cree usted que es muy fácil? Que después de muchos años Dios me dé un hijo y yo estoy feliz con mi hijo porque es el único, es el resultado de un milagro, y un día se le ocurre a Dios decir: ve y sacrifícame tu hijo, tu único hijo. ¿Cree usted que es muy fácil tomar esa decisión?
¿Usted lo haría? ¿Cuál de ustedes haría eso? Estoy casi seguro que de los que están aquí, ninguno estaría dispuesto a hacerlo. Ninguno estaría dispuesto a hacerlo. Pero cuando uno toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, si Dios se lo demanda, ¿qué? Uno debe de hacerlo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Si Dios le demanda a usted que ame a su mujer como a sí mismo, ¿por qué no lo hacemos? Si ese es nuestro deber y además somos hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando yo no lo hago? Entonces viene el problema, porque hay una escala de valores que usted no puede alterar. Dios es el primero en todo y en cualquier lugar. Luego la esposa, luego los hijos, la iglesia, y si sobra, para los demás. Pero ¿cómo manejamos nosotros? Antes que conocer mujer, conocí mamá. Entonces, ¿por qué no se quedó con la mamá? Antes que conocer marido, conocí mamá. Entonces, ¿por qué no se quedó con la mamá? Entonces, cuando se va por ese lado, ya se está alterando ¿qué? Esa escala de valor. Primero el negocio, primero la novela, primero los amigos. ¿Y Dios qué? Dios no cuenta. Entonces, si primero es todo aquello y Dios después, estamos alterando ¿qué? Esa escala. Nunca se les olvide lo que está escrito. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué? No hay psicólogo, no hay consejero, no hay pastor, no hay orientador social, no hay regaño de papá y mamá, no hay nada. El que conduce y dirige y guía a la familia se llama Dios, y Él es el punto de partida que debe de tener cada familia. Alaben el nombre de Cristo. Entonces necesitamos que hagamos las cosas como son. Entonces, si Dios le dice a la mujer que debe de obedecer a su marido, no le ponga problema, a menos que él la envíe a hacer cosas que no debe de hacer. Porque por eso acá dice en todo, y en la carta a los Colosenses dice como conviene, porque este todo es un todo relativo. Porque si su marido le va a decir a usted que vaya a robar, que vaya a prostituirse, que vaya a traficar, pues usted no puede hacerlo. Que vaya a adorar ídolos, que vaya a participar de cultos satánicos, paganos, idólatras. Usted es cristiana, usted no puede. Por eso dice la Biblia como conviene. Pero cuando se le solicita algo que está dentro de lo normal, que se ajusta a los valores, que se ajusta a las demandas divinas, no le vea problema, hágalo. Pero para que esa mujer haga lo que usted quiere, usted es el primero que tiene que hacer lo que Dios le demanda. Entonces yo siempre he creído que cuando un hombre cumple con sus deberes como Dios manda, la mujer siempre dirá: sí, Señor, bueno, Señor, como diga, Señor, como mande, Señor, lo que quiera, Señor. ¿O no? Claro que sí, porque ella se va a dar cuenta que ese hombre de verdad la valora, la respeta, la ama, la cuida, la protege, la ayuda, le brinda seguridad, le da apoyo, y ya no va a tener ningún problema. Dígame qué persona satisfecha se resiste. Nadie. Entonces todo comienza por la cabeza. Por eso Dios le demanda más al hombre, porque el hombre, gracias a Dios,
por ser varones, pero los hombres somos terribles, ¿o no? Queremos que las cosas sean como yo pienso y tengo la última palabra y es la palabra revelada y nadie más tiene derecho y nadie más tiene razón, incluso consciente de que está fallando. Pues bueno, aquí las cosas cambian, porque aquí somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos una manera diferente de ver, de vivir, de pensar, de proceder, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces acuérdese, cumpla con su deber como esposo, cumpla con su deber como esposa y la familia se va a encauzar para bien. Ahora, yo como padre y como madre debo de cumplir con mi rol, pues tengo hijos. Viene a mi mente lo que pasó un día con un padre de familia que se sentó con su hijo y le leía la carta a los Efesios, capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno y justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Le leía el padre de familia al hijo. Mi hijo, ¿no le parece muy lindo ese texto? Sí, papá, muy bonito. Volvía y se lo leía. Y volvía y se lo leía. El papá quería que el hijo se metiera en la cabeza esos dos textos. Pero de pronto el hijo le dice: oiga, papá, pero ¿no le parece muy bonito el otro versículo? Digo, ¿cuál? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es que ese también está muy bonito. Sí, es que ese también es muy bonito. Nosotros tenemos el pensamiento de aplicar solo lo que a mí me conviene. En mi tierra hay un dicho que dice: todo san venga, pero san vaya nada. Entonces nosotros tenemos como esa manera de vivir. El papá quería que el hijo obedeciera, lo honrara, se sujetara, pero se le olvidaba que él tenía un deber con el hijo. ¿Cuál era? No provocarlo a ira. ¿Y cómo provoca un padre a ira a sus hijos? Cuando lo escandaliza delante de los demás, cuando lo compara con los demás, cuando lo castiga como si fuera a un criminal. Hay padres de familia que no saben castigar a sus hijos, que manejan la sevicia, que los castigan con ira. Hay padres de familia que castigan a sus hijos con ira, y si no tienen ira no los castigan. Y resulta que cuando yo actúo así, lo que estoy es provocando a ira a mis hijos. Padre de familia que agrede al hijo verbalmente, le dice de todo, lo maltrata psicológicamente, lo maltrata físicamente, como se dice en mi tierra, se encarniza, usa sevicia en el castigo. Pues el muchacho no va a pensar que es papá, va a pensar que es ¿qué? Un enemigo. ¿Usted sabe por qué se suicidan los muchachos? Se dice que se suicidan porque el muchacho llega a la casa con 4 o 5 materias sobre 5 si califican de 1 a 5. Y papá nunca dice nada. Pero si trae una en 2, ¿qué hace el padre de familia? Yo matándome, sacrificándome, estudiando, trabajando, esforzándome, gastándome todo para que usted estudie, cabeciduro, bruto, animal. Tienes que estudiar, y si no, le garantizo que si me pierdes en el próximo bimestre, te mato.
Entonces, ¿qué pasa? El muchacho se va maltratado, agredido, se va preocupado, no tiene cabeza para estudiar, vuelve y pierde la materia. ¿Qué dice el muchacho? Pues me va a matar mi papá, voy y me cuelgo. Y el muchacho se suicida. La estadística dice que se suicidan los muchachos y los ancianos. Son los dos grupos que más se suicidan. Los muchachos por la forma de vida, por lo que les ofrece el mundo y no pueden, por el maltrato que tienen en sus casas, por la presión que tienen de los medios y de sus amigos. Y los viejos porque ya no son útiles, nadie les tiene en cuenta, y aunque ellos quieran ser útiles, los arruman por allá. Hermano, ¿por qué cuando su hijo pierde una o dos materias o 4 o 5, pero ganó 4 o 5, por qué no lo felicita como padre por los que ganó? ¿Y por qué no le dice que lo va a apoyar para que el próximo bimestre, como él es un niño inteligente, va a superar eso? ¿Es posible que el niño gane el año y usted se convierta en el amigo de su hijo? Por ahí estaba leyendo un documento muy importante. Yo no sé si alguno lo habrá leído. Hay un muchacho que no tiene control, que no lo maneja nadie en el colegio, pero es nadie. A tal estado que hacen reunión entre el grupo directivo y la conclusión es: saquémoslo, mandémoslo porque no sirve aquí. Entonces le entregan una carta y le dicen: llévele esta carta a tu mami, la sellan, en la que dicen por qué no puede seguir estudiando el muchacho. Pero la mamá coge la carta y la lee, abraza a su niño y le dice: mijo, me dicen que eres un niño tan inteligente, tan destacado, que ellos no están en condiciones de enseñarte, que no están en capacidad de darle a usted la educación que requiere. Y se puso esa madre a educar a su hijo. Y ese muchacho que no servía, que lo expulsaron, un día cualquiera es el hombre más importante de la sociedad donde vive. La señora muere y el muchacho, ya convertido en el tipo más importante de la sociedad, buscando todo, encontró la carta y comenzó a leerla. Y comenzó a darse cuenta que su mamá, de algo que no tenía valor para el colegio, lo convirtió en el mejor profesional. Hermano, es que usted y yo tenemos que aprender a valorar. Nunca miremos solo lo negativo. Como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No vaya a pensar que ser buen padre es darle comida, que ser buen padre es darle ropa, que ser buen padre es darle estudio. Hermano, en Bogotá vale más mantener un perro que un niño. En el norte la gente gasta 3 millones de pesos en la mascota al mes. Los señores que crían gallinas les llevan el médico allá al gallinero. Los que crían cerdos les llevan el médico allá a la cochera. Los que crían perros les llevan el médico allá. ¿Tú crees que eres un buen padre porque le das comida y le compras ropa? No, tu hijo necesita mucho más. Necesita amor, necesita respeto, necesita buen trato, necesita que se le valore, que se le ubique en el lugar que es. Tu hijo no es un problema, tu hijo no es un fracaso, tu hijo no es una descachada, tu hijo es una bendición que Dios te dio. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente son los hijos sabidos en la juventud. ¿Será que pueden alabar a Dios, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Claro, cumple con tu deber como padre, como madre. Cada que yo hablo de esto me acuerdo de mi padre. En mi casa fueron 16 hermanos conmigo.
Y me llamó mucho la atención cómo mi padre nunca nos maltrató. Cuando cometíamos una falla, entonces él, lo primero que le decía a mi mamá, si era hora del desayuno, le decía: mi hija, dele el desayuno a Carlitos. Yo ya sabía que algo había pasado, porque él nunca nos castigó con hambre. Él decía: si lo castigo con hambre, de rabia no come. Primero que coma. Comía. Venga, mi hijo, siéntese que tenemos que hablar. Y comenzaba a echarnos un cuento. Se dio cuenta que yo le eché mano a 5 pesos que no eran míos. Entonces él se busca un cuento. ¿Usted qué opina, mijo? Si yo voy a tal parte y hay, yo qué sé, una plata mal puesta y yo la cojo, me la echo al bolsillo y me voy y me la gasto, ¿eso estará bien hecho o mal hecho? No, pa, eso está mal hecho. ¿Y usted cree que si yo lo hiciera merecería que tuviera un castigo? Claro, pa, claro que sí. Ah, bueno, es que usted fue donde la señora Aurora y se trajo 5 centavos de allá que no eran suyos. Lo voy a castigar para que se acuerde que eso no se puede hacer. Sin rabia, sin vulgaridades, sin maltratos. Se soltó la correa, un juetacito y ya. Pues ya uno sabía que no se podía hacer. Así que cuando en la casa papá decía: mi hija, dele el almuerzo a Carlitos, las cosas se complicaron. Pero nunca nos castigó con rabia ni con hambre. Siempre buscó que estuviéramos bien y ante todo nos generó conciencia, sin maltratarnos. Pero un padre de familia que el muchacho se equivoca, bueno, para nada, parece que no fue hijo mío, quién sabe de quién será. Le dice de todo. Pues hermano, usted no está criando hijos, está criando enemigos. Y por eso hay muchachos que no quieren saber nada de la casa, que cuando comienzan a sentirse incapaces de salir solos, se van. Y ahí tienen el problema. Pero ¿dónde arranca todo? En un señor que se llama ¿cómo? Cabeza. Si la cabeza está enferma, ¿qué pasa con el cuerpo? Enfermo. Van a corregir al hijo. Papá lo va a castigar y mamá se opone. Se les ha olvidado el rol de padres. ¿Cómo así que le va a pegar? ¿Por qué le va a pegar? Por esto. No, es que él no es hijo suyo. ¿Cómo así? ¿Y yo trayéndole comida toda la vida? ¿Y no es mi hijo? No te lo estoy diciendo porque yo lo viví en Bogotá. Me tocó ver a una mujer decirle a su propio marido: ¿y usted por qué lo va a hacer si acaso es su hijo? El hermano Después llamé a la hermana y le dije: ¿por qué lo ha hecho? Por molestarlo. Ese muchacho es la misma fotocopia del hermano, es el mismo. Pero ella que por ofenderlo, porque le diera rabia, lo había hecho. Están dañando al niño y se están dañando ellos. No, si papá va a castigar, mamá debe de decirle: dele duro, para que aprenda, para que obedezca, para que respete. Y si mamá va a castigar, papá dígale: dele duro, para que aprenda, para que obedezca. Porque cuando papá castiga y mamá defiende al hijo, entonces el niño se crece pensando que papá es enemigo y que mamá sí lo ama. O al contrario, que papá sí lo ama y que mamá no lo quiere. Y mañana no querrá ninguno de los dos. Pero si papá y mamá se ponen de acuerdo para corregir a su hijo, para castigar a su hijo, el niño se va a levantar ¿a dónde? En el centro. Y saben que no van a poder correr ni para donde papá, ni para donde mamá, sino que van a tener que caminar ¿cómo? Derechitos. Necesitamos cumplir con ese rol como padres.
Pero a nosotros se nos olvida. Siempre quise que fuera un niño y se vino una niña. Y vamos para el segundo. ¡Prun! Otra niña. Usted no sirve para nada, le dice el Señor a la señora. Y resulta que el que no sirve es él, porque ella solamente es el campo que produce lo que el Señor siembra. ¿Ah? Entonces, como lo que sí querían llegó y lo que no querían también llegó, entonces el día del cumpleaños sí hay para la que querían y no hay para el que no querían. Entonces tenemos el problema de hijos resentidos que se odian entre hermanos. Yo recuerdo que una vez mi esposo y yo visitamos una casa donde encontramos una niña sola de unos 14, 15 años. Papá y mamá se habían ido con el hermano y con la otra hermana. Le preguntamos qué había pasado. Dijo, no, es que cada que mis hermanos cumplen años, ellos se van de paseo y hacen su viaje y disfrutan. Y usted no la lleva. Y yo, no. Comenzó a contarnos. Es que mi mamá dice que yo nací sin que ella quisiera que yo naciera. Y me dice que cuando nací me acostó en el nido del perro porque no quería saber nada de mí. Y se puso a contarnos y a llorar a tal estado que dijo, yo he pensado suicidarme. ¿Dónde está papá y mamá? ¿Qué culpa tiene la criaturita de estar aquí? ¿Por qué no aprende usted a entender que si para Pepe hay zapatos, para Lola debe de haber zapatos? Si para Pepe hay paseo, para Lola debe de haber paseo. Si para Pepe hay estrén, para Lola debe de haber estrén. ¿No son hijos? Hermano, muchos de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios porque no supimos criar a nuestros hijos. Y muchos de nuestros hijos se pierden. Y no sé si aquí pasará, pero es muy posible que entre los que están aquí, algunos de sus hijos no sean cristianos. Y sería bueno que se preguntaran por qué no son cristianos. Porque es que el hijo del mecánico es mecánico, el hijo del policía es policía, el hijo del profesor es profesor, el hijo del presidente es presidente. Un hijo de Dios no puede lograr que sus hijos también sean hijos de Dios. Yo me resisto a creer eso. Yo quiero declarar hoy en el nombre de Jesucristo que tu familia es para Dios como lo eres tú. Aleluya. No vamos a aceptar que nuestros hijos se van a perder. Porque si yo soy un hijo de Dios, mi hijo debe de ser un hijo de Dios. Pase lo que pase. Pero debe de ser, y esa debe de ser su batalla, y esa debe de ser su lucha. Pero para que usted lo logre, tiene que comportarse como un padre que cumple con lo que Dios manda. Nuestros hijos se pierden porque nosotros no cumplimos como Dios manda. No los estorbamos, no los enderezamos desde pequeños, no los corregimos a tiempo. Dejamos que hagan lo que a ellos les parezca en esa etapa tan difícil de la adolescencia, desconociendo que somos usted y yo los únicos responsables del futuro de nuestros hijos. ¿O usted cree que cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, qué? ¿Tú crees que eso es mentira o es verdad? ¿Qué piensan? A ver, digan, ¿es verdad o es mentira? Eso es verdad. Puede que su hijo crezca y cometa locuras. Ustedes también las cometieron, ¿o no? Usted debió haber sido muy travieso. Y aquel debió haber sido muy travieso. ¿Por qué nos vamos a escandalizar si nuestros hijos cometen locuras? Nosotros también las cometimos, pero vamos a minimizar y lo vamos a lograr. Uno, dependiendo de Dios. Y dos, cumpliendo con nuestro deber como padres. Amén. ¿O hay?
Pero ojo, que es que cuando hablamos de cumplir nuestro rol en la familia, no se trata de papá y mamá, de esposo y esposa, también se trata de los hijos. Yo he hecho un análisis y he llegado a una conclusión. No sé cuántos padres de familia habrán escuchado a sus hijos decir: yo no quiero volver a la iglesia. ¿La han escuchado alguna vez? No, es que yo no quiero volver por allá. ¿Cierto? No quiero, no, y es que no quiero. Y es que usted no me puede obligar. Y es que yo no voy a ir porque usted no me puede obligar. Dice el muchacho de 10, 12 años. Y si me obliga, llamo al 123 y digo que me está maltratando. Entonces el padre, por no pagar el precio de ser padre, deja que el hijo haga lo que quiera. Pues yo me voy para la cárcel y pago cárcel, pero a mi hijo lo ubico donde es. ¿O no? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo así que mi hijo sabe que tiene papá para que le dé plata para el helado? Tiene papá para que le dé plata para los tenis de ir a jugar fútbol. Tiene papá para que le dé plata para los textos escolares. Tiene papá para que le dé plata para las 11, pero no tiene papá para obedecer. No puede ser. Vean, yo tengo 4 hijos y un día una de mis hijas bajó a la iglesia en una escuela dominical con su falda rajada. Yo no sé si por aquí hubo esa moda. Pero pues yo siempre le enseñé a los hermanos que esas modas no se ajustan a los valores cristianos. Y un día me baja mi hija con una falda rajada. Y yo la llamé y le dije: mija, ¿usted sabe quién es el pastor de esta iglesia? Me dijo: sí, claro, usted, papá. Ah, y usted sí sabe que yo he enseñado que esa clase de ropa no debe de usarla una niña cristiana, una mujer cristiana. Pero ¿qué malo tiene? Tenga malo o no tenga malo, vaya y la cose, porque si no la cose, en plena dominical le voy a entregar una aguja y un tubino. Usted verá. Se fue esa mujer brava para la casa yo, pero enojada. Y con la otra hermana comenzaron allá a alegar y a llorar, que uno, que por ser la hija del pastor, que mire, que tiene que hacer lo que uno no quiere, que qué malo tiene, que como los fulanos y los peranos de otra parte. Estaban bravas. Como yo vi que no bajaban, le dije a uno de los diáconos: seguí haciendo la apertura de la escuela dominical, tengo que subir a la casa. Yo lo dejé, me fui. Estaban enojadas y llorando las 2 hermanas, y Merceditas diciendo: pero es que su papá tiene razón, él es el pastor, ¿con qué autoridad va a exigir? ¿Con qué autoridad va a enseñar si ustedes no se comportan? Estaban. Cuando llegué le dije: ¿qué pasó, mija? No, que ella está muy ofendida y está muy enojada porque usted le dijo que tenía que venir a coser la falda y que si no le entregaba una aguja y el tubino de hilo. Le dije: ¿por eso están enojadas? ¿No quieren hacer lo que se diga aquí? Empáquenle la ropa y que se larguen. Ya. Porque no puede ser que le guste la plata que Dios me da y no le guste el Dios que me da. Que vaya y consiga un Dios mejor que el Dios que ha visto por nosotros hasta hoy. Yo siempre he creído que es una actitud muy desleal, que a mis hijos les guste todo lo que yo les doy, sabiendo que Dios es el que me da, y no les gusta el Dios que me da. Para mí, que se busquen un Dios mejor que mi Dios. Pero hasta donde yo entiendo, no hay uno tan bueno como mi Dios, tan santo como mi Dios, tan misericordioso como mi Dios. Entonces los hijos deben de aprender a entender que cuando hacen las cosas no están haciendo algo extra, que su hijo sacó todas las materias en 10 y que hay que premiarlo por eso. No, es apenas su deber, porque le están pagando para que estudie, le están dando comida para que estudie, le están dando la ropa para que estudie, le están dando los textos escolares para que estudie, le están dando la plata para las 11 para que estudie, le están dando todo para que estudie. La mamá madruga a hacerle de comer para que estudie.
Si usted saca todo en 10, no está haciendo algo extraño, es apenas lo normal. Lo que pasa es que a nuestros hijos también se les ha olvidado cumplir con su rol como hijos. Y como hijos, ellos deben de obedecer y deben de hacer. Y el día que un hijo no quiere hacer lo que se dice en casa, que busque una casa donde él pueda hacer lo que quiera. ¿Ok? Pero esa tolerancia nuestra es la que está haciendo que nuestros hijos se estén perdiendo. Pastor, ¿yo qué hago? ¿Qué le pasó, hermano? Es que yo estaba orando y llegó mi niño de 12 años y estaba escuchando la música de los Alvarados y él llegó a poner música, puro reggaetón, y le dije que no lo hiciera y él dijo, no, yo también tengo derecho a escuchar mi música, y me quitó la música y yo no sé qué hacer. ¿Qué es lo normal? ¿Que el padre le obedezca a los hijos o que los hijos le obedezcan a los padres? ¿Qué es lo normal? Pues que los hijos obedezcan a los padres. Usted lo que tiene es que sentar. No, aquí se hacen las cosas como se dicen. Porque mientras usted coma aquí, duerma aquí, viva aquí, disfrute de todo lo que Dios me da aquí, va a hacer lo que se diga aquí. Que no, que es que no quiero ir a culto. No sé si aquí habrán psicólogos o defensores de familia. Ustedes mirarán si piensa mal de este pastor. Pero si mi hijo vive en mi casa, come en mi casa, duerme en mi casa, le lavan la ropa en mi casa, todo lo tiene en mi casa, pues mi hijito va a hacer lo que se diga en mi casa. Que no voy a ir a culto, va a ir a culto. No, que es que no voy a ir, no, va a ir. Usted va a ir a culto. No lo vamos a obligar a que sea cristiano, porque eso es un milagro que Dios hace. Pero sí podemos exigirle que esté. Porque así como yo estoy cada que Él me necesita, ¿por qué no puede Él estar donde yo lo necesito? Yo lo necesito que esté aquí en el culto. ¿Que está distraído? No sé. ¿Que no quiere escuchar? No sé. Pero la gran verdad es que en una de todas esas, Dios hace el milagro y tu hijo se salva. Usted verá si alaba a Dios. Al Señor sea la gloria. A Él sea la gloria. Entonces nunca olvide que el problema nuestro se fundamenta es que ni el padre cumple como padre, ni la madre como madre, ni el hijo como hijo, ni el esposo como esposo, ni la esposa como esposa. Por eso es que tenemos el problema social de hoy. Pero si todos giramos en torno a las demandas divinas, su hogar será lo que Dios quiere que sea: el reino del Padre, el mundo de la madre, el paraíso del niño, el santuario de Dios. Porque no hay cosa más linda que una familia a los pies de Jesús.